te explota la cabeza porque Sudamérica en concreto en esa edición, claro, las distancias allí son tremendas. O sea, sabemos que tienes un proyecto con Martín Balleros y con Guille García Alfonsín. Hay una montaña que se derrumba encima de un pueblo. El nuevo coche más rápido del mundo es chino. ¿Hay algún piloto que consideres que está sobrevalorado? Es eléctrico. Insisto, un todo de sensaciones, sin duda. Recuerdo que grabé el primer programa de Más que Coches, que lo grabé como una ilusión. Sí, que se ponga la pila. Bueno, la pila Creo no. que viene Sainz la semana que viene, así que se lo preguntaremos a él directamente. El coche es la mejor máquina del mundo. Lo dices por Leclerc, ¿no? No. Vale, ya se ha salido. Que ya ha salido ignorado, ¿no? Ya ha salido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Pitlane. Comenzamos. Bueno, hoy tenemos con nosotros pues a un tío que sabe absolutamente de todo el motor, lo ha vivido todo y bueno, lo habrá contado casi todo. José Armando Gómez, bienvenido. Claro. Estamos aquí con Saúl. ¿Qué tal? Bien, caballero, ¿y tú? ¿Todo bien? Todo bien. Luis, Todo bien y todo perfecto, señor encantado. Y un servidor Rubén. Para empezar, José Armando, fuera de los circuitos y del periodismo, ¿quién eres? Bueno, pues a ver, por empezar un poco por esto, soy un quemado de los coches, pero bueno, como eso es común a todos, pues me imagino que por eso estoy aquí también, ¿no? Pero básicamente soy un niño que desde pequeñito le gustaban los coches, no tenía nadie así en casa tampoco que me tirase de mí, porque tampoco era una cosa que en casa tuviera mucha devoción. El coche era una herramienta de trabajo y ya está. Pero yo tenía ahí un poco el virus ese metido. Y la realidad es que acabé estudiando periodismo para trabajar en las revistas de coches, que era donde me gastaba la pasta y lo que a mí me apasionaba. Y enfoqué siempre todo lo que podía hacer a ese mundillo. Y al final, pues bueno, acabé metiendo la cabeza ahí hace ya muchos años, más de 20. Y ahí sigo todavía, aunque ahora hago muchas más, aparte de escribir en revistas de coches y demás, pero bueno, ahí seguimos al pie del cañón. Muy bien. Bueno, José, ¿y dónde nace tu pasión por los coches? ¿Qué decir? ¿Es algún vínculo o algo que has tenido de siempre? ¿Y qué es No lo lo que sé. te hizo? Yo creo que es algo genético, porque tengo una foto de cuando era muy pequeño, debe ser de las primeras fotos que me hicieron. Y siempre contaba a mi madre que estuve llorando toda la tarde en el estudio del fotógrafo hasta que me dieron un cochecito de juguete que tenía uno de los hijos del fotógrafo por allí y ya me callé. Y salgo en la foto con mi coche, ahí, todo con cara de niño bueno. Y no sé, siempre me han gustado. Me acuerdo de ir con mi padre en el Land Rover que tenía, que yo tenía un volante por ahí viejo, y iba al lado ahí conduciendo. Y era una cosa que siempre me atrajo, por algún motivo. Los coches y las ruedas de tacos. Y ahora digo que era sobre todo leer revistas. Recuerdo que grabé el primer programa de Más que Coches, que lo grabé como en una ilusión de que había un programa de coches en la tele. Y lo grabé, yo creo que sería año 94 o algo así, me parece. O 96. Y siempre ha estado ahí eso. Y cuanto más mayor me he hecho, más intenso ha sido todavía. Qué bueno juego, más que coches. Yo era súper joven cuando empezaron igual y yo me acuerdo de verlo de pequeño súper emocionado porque siempre que había alguna novedad del mundo del motor lo echaban y recuerdo que echaban como pequeños clips por la noche antes de que empezase cualquier cosa y yo estaba deseando que llegase ese nuevo para ver los coches que salían en ese momento. Una pasada. Una pregunta del Land Rover, que era un 109 o un 80. Era un 109. Qué bueno, un largo, ¿eh? Era un 109 que ese vehículo trabajó hasta su último día, que el último día de trabajo me acuerdo que ya mi padre lo jubiló después de llevar una carga, llevábamos un remolque enganchado con no sé cuánto a mí, y el coche dio el pedo, pero hasta el último día no dejó de funcionar. Estuvo luego 10 años abandonado en un descampado, que lo dejó mi padre allí, y se lo vendió a un coleccionista de Land Rover clásicos. Pasó por allí, se lo vendió por 50.000 pelas, se lo vendió en pesetas todavía, o sea que estamos hablando de la prehistoria. Y llegaron, le echaron gasolina, giraron la llave y arrancó a la primera con una batería. Increíble. Yo cuando uso esto personal, yo siempre he querido uno de esos, un largo, porque siempre me ha parecido un coche súper chulo. Verde. Sí, es típico, además, qué pasada. Yo estuve cerca de comprarme uno, además, en ese típico color que tiene gris muy apagado. Me encantan, porque me recuerda a verlos por la calle cuando era pequeño y es una pasada, es un coche. No, un coche con su sistema de calefacción que levantabas aquí y entraba el polvo del camino, o cerrabas y te morías con el polvo que ya había dentro. Pero muy chulo. Luego vino un Patrol después y también me enamoré de él, pero ya era otro tipo de coche. ¿Tienes algún recuerdo de la primera carrera que cubriste? De la primera carrera que cubrí, pues la primera carrera que cubrí fueron unas Le Mans Series en el circuito del Jarama en el año 2006. Wow. Vino a correr todo el campeonato de las Le Mans Series, pero recuerdo muy especial porque nos hicimos una foto con Pescarolo, que claro, era una leyenda de Le Mans absoluta, tenía su propio equipo.
eran los años en los que Gran Turismo patrocinaba esos coches y venían con las pegatinas de Gran Turismo y todo eso. Y que Blancos, verdes y azules. estábamos muy encendidos con ese tema, porque veníamos de... O sea, ya no estábamos en el colegio ni en el instituto, pero bueno, Gran Turismo todavía... Y todavía, bueno, sí, Todavía se ha hay- puesto, o sea, que voy a contar ahora ya con más años que el fuego y todavía seguimos jugando. Pero recuerdo esa carrera y lo que más me impresionó fue que las carreras en la tele son como muy limpias. Es decir, tú ves los coches y ves todo y todo pasa como muy... Pero luego cuando lo ves ahí en directo, ves a los tíos dentro de las barquetas dando así voces y dices, madre mía, tío, o sea, qué paliza tiene que llevar ese tío encima. Y es la recta del Jarama, que no estás haciendo el Dakar. Pero recuerdo que se pegaban al muro para leer las pizarras y me chocó muchísimo eso, ver cómo la batidora que iban metidos en goma, y decías, joder, esta gente son súper hombres. Y luego el sonido es brutal. Cuando llegas a tu primera carrera y yo, pues eso, yo no soy de Madrid, no había estado nunca en el Jarama. De hecho, no había estado nunca en el Jarama, yo creo. No, sí, fuimos a una sesión de fotos. Fuimos a una sesión de fotos antes de aquello, pero esa fue la primera vez que yo iba y había algo que realmente era propio del circuito, que eran unas carreras, y encima unas carreras importantes, porque en ese momento, pues las Le Mans Series era un campeonato muy serio. Y ostras, muy chulo, la verdad. Me impactó mucho aquello. Y creo, de hecho, que esa sensación de emoción, ¿no? De cuando llegas al circuito, no se me ha pasado ya nunca. Siempre que voy al circuito, aunque vayamos a trabajar o a hacer cualquier cosa, pasar por debajo del túnel y ver allí el escudo y todo eso, cuando vas a Montmeló y tal, siempre que llegas a un circuito, se te mueve algo por dentro. No hay nada como ver, bueno, cualquier deporte, ¿no? Pero al final es verdad que el automovilismo, verlo por la tele y estar ahí en, sobre todo el ruido, ¿no? Porque al final, pues yo qué sé, el fútbol, el baloncesto y tal, es verdad que no hay nada como vivirlo en directo, pero las carreras, ese sonido y eso tal, yo creo que, bueno, que tú que has estado mucho allí es Por ejemplo, mira, justo este fin de semana, que son los camiones, que están en las carreras de camiones en el Jarama, pues igual la primera vez llegas allí y ves la humareda esa del momento de la salida, cuando fue en la recta y aceleran todos y se monta una nube de humo allí tremenda, que bueno, no sé cuánto tiempo dejarán que eso pase, pero bueno, de momento sigue pasando. Y todo, ya os digo, ver cómo saltan las virutas de goma, no sé, o sea, hay una serie de sensaciones que te impactan mucho si eres un aficionado a los coches, porque además también entiendes que eso es otro tipo de máquina. Que a ti el coche de calle es el que te mola, el que me acuerdo cuando mirabas así en las ventanillas, a ver Ahora cuánto cuánto marcaba el cuenta sí, kilómetros a ver cuánto se y pone. esas cosas. Pero cuando llegas a las carreras dices, ostras, esto es otra cosa. Esto no tiene nada que ver. es de lo mejor de tu trabajo, porque tú has tenido la gran suerte de hacer de tu pasión tu trabajo y posiblemente eso sea de las mejores cosas que te pasen, pero también habrá cosas menos buenas, ¿no? A ver, lo mejor probablemente sea eso, sea vivir esas sensaciones ahí. Luego también he tenido mucha suerte, he tenido oportunidad de que me dieran vueltas en coches muy chulas, conducir también coches que, pues eso, el sueño de cuando eres niño y lo ves en las revistas, que probablemente nunca vas a tener alcance a esos coches. O eso, o ir a una sesión de fotos con un F40 y un 959 y estar allí y decir, soy el tío con más suerte del mundo. Aunque no, ni siquiera, porque de hecho en concreto esos coches de colección es raro que a lo mejor lo suele llevar el dueño y demás, pero bueno, también tienes luego otros dueños que llegaron, me acuerdo de un Testarossa que hicimos para la revista de clásicos, y llegó el dueño y dijo, toma, volved dentro de una hora. Y dices, ostras, ¿cómo? pero esa sería como la parte buena, y luego la parte más dura, pues como todos los trabajos, pues las horas que tienes que echar, que trabajas 7 días a la semana. Si haces carreras, por ejemplo, si tienes que cubrir campeonatos, al final trabajas todos los días de la semana. Entras a las 7 de la mañana en el circuito, te vas a las 11, pero es que hay tantas cosas que son iguales y que no tienen la otra parte buena, que al final pues te acaba compensando. Ya veremos. Si en unos años ya dices, mira, se me ha gastado la pila, ya no me compensa esto. Pero de momento la verdad que haciéndolo, ya sea por la parte de trabajar para medios o cubrir o hacer ese tipo de trabajo, o ya sea por la parte de montar eventos y de montar tinglados en los circuitos y demás, pues... Y teniendo en cuenta toda esta experiencia que tienes en tu carrera, ¿cuál ha sido la experiencia que más te haya gustado, la experiencia más especial de tu carrera? La aventura más grande de mi vida es el Dakar.
Yo el Dakar lo fui a currar allí en 2017. Esa edición todavía se corría en Sudamérica. Salimos de Paraguay, de Asunción, entramos en Argentina, subimos hasta Bolivia, llegamos a La Paz y bajamos otra vez y acabamos en Buenos Aires. Y fueron 3 semanas, la carrera dura 2, pero te vas una semana antes porque tienes que preparar. Yo no iba como periodista, más o menos. O sea, nosotros teníamos ese año, le estábamos haciendo la comunicación al equipo Imoinsa, que era un equipo de motos español, que llevaba 6 pilotos ese año. Y entonces llevaban una persona de comunicación y al final yo era la persona de comunicación. ¿Qué hace una persona de comunicación en ese sentido? Pues llegas al final de la etapa, haces el resumen, el comunicado que tienes que enviar a los medios con el resultado de los pilotos y lo que ha pasado un poco, y luego le das ese soporte a los pilotos de vienen los periodistas a hablar con ellos y tú un poco los organizas. Simplemente, oye, pues si quiero hablar con el piloto tal, pues espérate hasta las 8 porque ahora está haciendo no sé qué y tal, y coordinas eso un poco. Y luego pues si hay algún tipo de necesidad o lo que sea. Ese es el rol, por decirlo así, teórico. Luego, una vez que vas dentro de un equipo del Dakar, tienes que ser una navaja suiza. Y puede tocarte eso, puede tocarte cogerte un coche, hacerte 500 kilómetros para ir a por un recambio y volver. Antes de que eso, estar toda la noche conduciendo porque tienes que llegar a no sé dónde antes que no sé cuál. Y me acuerdo que los primeros días, lo primero ya de que te vas allí a Paraguay, que estás allí, te aclimatas, además era una cosa como que llovía una tormenta gigante y después salía el sol y te asabas. Era como, no entiendo esto, ¿por qué esto es tan extremo? Esos primeros días fue muy así, pero es verdad que en el momento en el que arrancó la carrera ya cambia completamente. Y es más, yo luego he tenido suerte, he viajado mucho, pero eso es una carrera, no solo un viaje. Entonces tú vas en el viaje y vas con un objetivo de que tienes que llegar, de que hay que no sé qué, de que el piloto da, de que... Entonces, y además son 15 días, porque una carrera de Fórmula 1 dura 2 horas, aunque tenga mucha preparación previa y muchas cosas, pero es que ahí la competición dura 15 días. Entonces, son 15 días con la adrenalina a tope, con el estrés a tope y muy intensos. Y encima nosotros, aparte de que yo personalmente con Juan Pablo, con un chico que iba conmigo, íbamos... Él me llevaba en el coche y íbamos siguiendo al equipo pues si eso vas por las rutas de servicio, ¿no? O sea, si la carrera va por aquí, pues todos los camiones y todo lo demás va rodeando para llegar al siguiente campamento. Entonces nosotros íbamos por ahí, no íbamos pasando por donde pasan las estas. Pero nos pasaron 1000 historias. O sea, hubo un derrumbe, se cortó una carretera, estuvimos 3 días en un pueblo encerrados, tuvimos que dormir en una casa que nos prestaron. Luego nos fuimos rodeando la montaña. O sea, fue una aventura que podríamos hacer 5 programas solo si os cuento ese día a día. De hecho, empecé a escribir un libro sobre aquello solo para que no se me olvidase, porque me volví tan impactado de aquella historia que dije, no quiero que este recuerdo se me pase nunca. Y si se me pasa algún día, que esté en un sitio donde yo lo pueda leer. O compartirlo con otra Hice persona. un diario para el Marca. Teníamos un acuerdo ahí con Marca y les iba mandando cada día, les iba mandando como una crónica de la etapa, de lo que iba pasando. El diario de la Roja se llama. El equipo iba vestido de rojo y le llamamos el diario de la Roja. Y cogí esos artículos, los guardé, pero luego, claro, entre los artículos faltaban muchas cosas que yo había vivido. Dormimos en una granja de burros. O sea, era como... Cada día era una aventura nueva y todo eso no estaba contado en el periódico, ¿no? Entonces me apetecía como rellenar eso. Y lo tengo sin terminar y me voy a cortar una mano como no lo acabe en algún momento porque me daría mucha rabia que se me olvidaran cosas que las tengo grabadas aquí y ya os digo, para mí es la aventura más grande en todos los sentidos, por la dimensión y porque además ese año conseguimos que uno de los pilotos acabase tercero. Entonces terminar en el podio, celebrarlo, para él también ha sido su mejor resultado en la carrera, Gerard Farrés, que es el piloto, Farretti. Y fue muy, muy, muy guay, la verdad, muy guay. Y de hecho volví con una paliza tremenda y al día siguiente, o sea, según aterricé, llegamos a Madrid a las 9 de la mañana, algo así, y no era un tema de jet lag, sino que tenía que irme a contárselo a alguien. Y cogí mi coche y me fui al pueblo a comer con mis padres porque necesitaba contarle a alguien en persona lo que acababa de vivir. Y bueno, no, es que el Dakar tiene que ser de los más emocionantes. Es la leche, es la leche. O sea, además que es intenso porque estás días y días siguiendo a todos los equipos, cambiando de ciudades, tiene que ser un... No, imagínate los pilotos. Ya no es el que gana, es que cualquiera que termine o que se atreva a estar allí 15 días dándole... Exacto, exacto. Y como han hecho, José, ya no solamente eres parte de, como digo, la parte que cubre
la retransmisión de estos, sino que si te hace falta hacerle cualquier cosa a un coche, ayudar a los mecánicos, colaborar con el equipo, estás ahí al pie del cañón con ellos. Eso es una pasada. Además, te explota la cabeza porque Sudamérica en concreto en esa edición, claro, las distancias allí son tremendas. O sea, allí hay gente que tarda 2 días en llegar a su ciudad. Porque aquí en España, siendo un país que no es tampoco pequeño, pero La infraestructura. sabes que La coges carretera. una carretera y en 4 horas estás en no sé dónde y llegas a Barcelona en 5, lo que sea, ¿no? Pero allí es que son días las distancias. Entonces, de repente hacer una etapa, recuerdo, primer día, primera etapa. Una etapa muy sencilla que eran, no sé, eran 20 kilómetros de cronometrado o 30 kilómetros y luego había como 300 kilómetros de enlace. Y entonces nosotros salimos por la mañana, pim, 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 y cuando estábamos llegando, que nos quedaban como 60 kilómetros para llegar al campamento, nos llama el director del equipo. Y dice, ¿dónde estáis? Pues llegando. Vale, tenéis que dar la vuelta. Os vais a cruzar con el camión del equipo. Paráis y cogéis un recambio, una centralita. Porque la moto de Antonio se ha roto en el kilómetro 7. O sea, Antonio estaba entonces a 350 kilómetros de nosotros. Nosotros ya habíamos hecho 350 kilómetros hacia adelante, hicimos 350 kilómetros hacia atrás para llevar ese recambio. Intentamos arreglar la moto con él, no se pudo. El equipo, vino una persona del equipo desde el campamento por la noche a por nosotros y por la mañana nos hicimos otros 800 kilómetros porque había que llegar al siguiente campamento. Ya en el que estaban durmiendo esa noche ya habían salido, entonces nosotros teníamos que llegar al segundo campamento de la segunda etapa. Y así era todo el rato. O sea, era, venga, yo creo que ahí ya me hice la mili de conducir. O sea, ahora ya llegan un día y me dicen, no, que hay que conducir 600 kilómetros. Vale, pues venga, vámonos. Porque era así, conducías 7 horas y de repente pasaba un imprevisto y te decían, no, que hay que volver para atrás. O que te tienes que desviar 500 kilómetros. Y al día siguiente más, y al día Más, siguiente y más, más, al día y siguiente más. más. Y además es que o sea, la carrera no espera, no para. Y de hecho cuando hubo lo del derrumbe, estábamos saliendo desde Bolivia, dirección Argentina. Y estaba el cielo negro como estas paredes. Y, joder, pues allí está cayendo una de la leche. Llegamos, cruzamos la frontera otra vez, la de Bolivia hacia Argentina. Y llegamos a un pueblo, entonces está la carrera neutralizada. Oye, que están allí todos los pilotos, nos encontramos con todo el mundo. Que no se puede porque ha habido un derrumbe con las tormentas. Hay una montaña que se ha derrumbado encima de un pueblo. Podéis buscar las imágenes, o si no, luego os mando el enlace porque está en las galerías de fotos por ahí, que era impresionante. Llevaba el barro, había casas con el barro en el tejado, pues una dana, para entendernos. Y entonces nos dijeron que no podíamos cruzar por ahí. Se les dio a los pilotos una ruta alternativa, que claro, van con motos, con coches y con camiones que podían ir por esa ruta alternativa, pero nosotros íbamos en un C3, en un Citroën. Imagínate. Y las caravanas, por ejemplo, tampoco podían cruzar por ahí. Entonces dijeron, se queda todo el mundo aquí. Pero al día siguiente se levantó todo el mundo en el pueblo y dijo todo el mundo, hay que seguir. Y tiraron y rodearon la montaña, subieron la montaña y tal. Pero nosotros, como íbamos con el C3 y no éramos tampoco imprescindibles para la carrera, nos quedamos allí. Y nos quedamos 3 días sin poder cruzar de allí. Íbamos hasta donde estaba el derrumbe y estaban los militares y nos decían, no se puede cruzar. Al día siguiente otra vez, que no podéis cruzar. Y al día siguiente, con la gente de la casa, que estaban de vacaciones en su casa y ya se iban, dijimos, vámonos todos. Y salimos una caravana de 4 cochecitos a cruzar la montaña. Hicimos prácticamente 500 kilómetros por tierra, por caminos, por tal, no sé qué. Y ese día condujimos 36 horas. Ese día. Ese día, entre Juan Pablo y yo, nos levantamos a las 6 de la mañana y condujimos 36 horas hasta que llegamos a pillar a la carrera. Porque claro, la carrera ya nos llevaba 3 días de ventaja. Entonces, fue muy chulo, la verdad. Muy duro, pero muy chulo. Y ahora vamos a comentarte igual. Sabemos que tienes un proyecto con Martín Balleros y con Guille García Alfonsín. Y queremos que nos contes un poquito sobre ese proyecto y cómo ha sido ese inicio. ¿Cómo es para que nosotros que estamos empezando veamos un poquito cómo... Pues a ver, esto viene por Guille, básicamente, que es yo a Guille siempre lo digo, somos de la misma edad, tenemos los mismos años, somos quintos, como se diría antes. Y siempre he tenido mucho respeto y mucha admiración, siempre. Porque además es que nos conocemos prácticamente desde... Si no comenzamos los dos casi a la vez, pero yo siempre he considerado que era un tío con un conocimiento y una forma de explicar las cosas alucinante. Que muchos de nosotros, que ya no te digo de nuestra generación, sino de antes y de después, nadie tiene ese dominio que tiene él, ya no del concepto, sino de cómo explicarte el concepto para que lo entiendas. Aparte de que es un apasionado y un cerebrito.
Y entonces siempre hemos tenido muy buena relación entre él y yo. Hemos llegado a trabajar juntos porque cuando él estuvo trabajando dentro de FCA, llegó a ser director de comunicación de FCA, y yo dentro de la agencia en la que trabajo le dábamos servicio. Entonces yo era como su asistente de comunicación para ayudarle en esas cosas. Y luego ya él pues salió de allí, se montó su business y su canal y empezó a tirar millas. Y de vez en cuando pues siempre nos hemos cruzado en cosas, no sé, pues a lo mejor en un evento o en lo que sea, pero sin mantener una relación de amistad intensa de que sea mi amigo y me vaya con él por ahí, pero siempre hemos tenido muy buen trato. Y entonces me lo dijo hace un par de años, me dijo, oye tío, quiero montar una cosa como estáis montando vosotros ahora, porque para el canal creo que le vendría bien ese tipo de contenido, aparte de lo que son las pruebas y los reportajes que él hace. Y macho, tú que te enrollas tanto y que tienes así poca vergüenza, dices, yo creo que me molaría que lo hiciéramos. Y nada, pues cuando consiguió ponerlo en marcha, me apunté desde el minuto 1. Hicieron el primer programa sin mí porque quería echarlo a andar, él ya tenía que hacerlo y lo hicieron él y Martín solos. Yo a Martín no lo conocía de nada, lo conocía de verle a lo mejor en redes o lo que sea, pero no tenía relación con él. Y es un tío que en el segundo 2 de conocerle, ya lo habéis tenido aquí, Sí. ya está. O sea, es Martín y ya sabes cómo es y te vas a enamorar de él y de su arma y de sus trastos y de su desguace que tiene allí en el taller, porque es un fenómeno de tío. Y es que es muy fácil hacerlo con ellos. O sea, tenemos ahí un grupillo en el que nos medio organizamos un poco, pero nada, es que no hablamos ni 5 veces. O sea, es, oye chicos, ¿os viene bien esta fecha? Sí, pum, vamos allí, a calzón quitado. Guille se prepara un guión de 75 páginas, que luego no conseguimos acabar nunca, pero no pasa nada, porque si mira lo que me enrollo yo, pues imagínate por 3. Y ya está, ahí vamos haciéndolo. Tenemos que grabar dentro de poco, además. Hemos quedado para este mes hacer otro, así que... ¿Hay algún piloto que consideres que está sobrevalorado o que nadie se atreve a decir Una pregunta en voz alta? tranquilita. Sí. Así, sin vaselina. Pilotos sobrevalorados, yo creo que de los que conocemos, no sé si hay realmente, porque creo que si hay ahí son muy buenos. Y que uno tenga una oportunidad en un momento dado por encima de otro y demás, porque al final también está el factor equipo, el factor coche y todo lo demás, pues eso tiene muchas aristas, no es simplemente que sea una... O sea, yo creo que si hay, por ejemplo, en la eterna guerra que teníamos cuando la época de Alonso y Vettel, que siempre se decía que Vettel ganaba porque Adrian Newey le hacía el mejor coche y él ganaba, pero que no era el mejor piloto porque Fernando era mucho mejor que él. O con Hamilton cuando se enfrentó a Fernando. Ahí al final hay mucho partidismo porque nosotros siempre nos poníamos del lado de Fernando. Bueno, siempre. Hay mucho antialonsista también, ¿eh? O sea, que eso vaya por delante. Pero decir que Hamilton era peor que Fernando, no lo sé. O sea, es que no los hemos podido comparar en una cosa que sea... Sí, han estado en el mismo equipo y perdieron los dos. Al final, porque le ganó Raikkonen. Que te quiere pinchar sabor y no sabe cómo. Pero no he tenido esta de... Por ejemplo, dices, Carlos Sainz. Ha llegado donde ha llegado por ser quien es, por ser el hijo de quien es o tal. Pero Carlos, independientemente de que tenga más o menos talento, es un profesional tremendo de esto. Es hiper profesional en esto. Que luego ha tenido oportunidades que a lo mejor otras personas no las han tenido. Pues oye, pues igual para eso. Sí, ¿Quién ha pagado también un volante, no? Claro, Gente que pues ha así, pagado él volantes al final, para... Pero él, por lo que ha aprendido en casa, que el padre es así, es un hiper profesional de esto, me imagino que es un buen fichaje y que es una persona que quieres tener en tu equipo por eso, porque es un tío que... Es vocacional. Es vocacional porque es una persona que realmente, por ejemplo, hablando de ese ejemplo en concreto, podría tener la vida solucionada y no tener que preocuparse por comprar. Claro, ha tenido la oportunidad, pero la ha aprovechado. O sea, No, está- y tiene más- posiblemente tiene más tenga más mérito oportunidad de- que nosotros para subirse en la Fórmula 1, pero la ha aprovechado. O sea, al final hay Sí. que ponerse ahí hace tiempo. Y lo ha aprovechado, insisto, de una manera muy profesional. Total, Sí, Carlos es total. un tío que desde el primer día sabía tratar a los medios, sabía tratar con los equipos, sabía tratar con los rivales, y es un tío que ahí lo tienes, que sí, que como el listón de Fernando es de ganar 2 títulos y de ganar 32 carreras y no sé qué, Eso es. pero lo tienes ahí con sus podios, con sus victorias, con su recorrido en la Fórmula 1, que, insisto, solo gana uno al final. Es decir, los otros 23 o los otros 22 o los otros 25 son unos paquetes. Es que solo gana uno.
Y que yo cojo eso que bien lo has dicho, además, que estamos muy mal acostumbrados a tener un piloto como Fernando Alonso, que tiene 2 mundiales, que ha estado en varios equipos, que ha sido un piloto siempre top, luchando siempre por puestos muy arriba, y luego tienes a cosa de su padre es Carlos Sainz, o sea, no es un moco de pavo, es el hombre por el que todos los equipos fichan a pilotos por temporadas, o sea, en los races hasta el 92 no era así, hasta que el Matador llegó y cambió eso, es un listón muy alto. Claro, la gente dice, Carlos Sainz contra su padre, pues evidentemente son épocas diferentes, son pilotos diferentes y en etapas diferentes de su vida. Entonces, el problema que tenemos con Carlos Sainz es que el listón está muy alto, pero es un hombre profesional, Hemos tenido mucha suerte de... sí, de tener esos pilotos. Claro, yo ya os digo, yo creo que él, la carrera que está haciendo en Fórmula 1 es súper digna y es un tío que, oye, que ha tenido sus tardes de gloria, que ha tenido sus momentos tal, que sí, que luego llega el otro y no sé qué, pero además si ves su progresión, siempre empieza un poco por detrás del compañero, pero siempre acaba superando al compañero, o no brillando, pero se iguala con él y al final está ahí con Ferrari. En Ferrari le ha pasado, o sea, con Leclerc, que Leclerc está en Ferrari como una superestrella, como un niño prodigio, como y Carlos con un perfil mucho más de, venga, pues vale, si este es el bueno, yo aquí a hacer lo que pueda, y al final acabaron compitiendo de tú a tú, Justo. o sea, que sin ningún tipo de problema. Y yo creo que en ese sentido es muy respetable lo que le está haciendo. Y que lo que dices, sus resultados le amparan, porque tú fíjate, con toda esa aura de ferraristas que tiene detrás suya Leclerc, de que la gente le tiene como si fuese la reencarnación de Alain Prost en este mundo, y como digo yo, Carlos Sainz, en igualdad de condiciones con él, ha conseguido un podio en un año que Leclerc no lo consiguió. Entonces, ya de por sí demuestra que, oye, como acaba de decir José, siempre queda un poco por encima de sus rivales de equipo, o sea, de sus compañeros como tal. Lo decías por Leclerc, ¿no? No, no. Vale, ya ha salido. Ya ha salido. ¿no? Ya ha salido, ya ha salido. Sinceramente, mi opinión es que cualquier tío que hasta el último que llega en la última carrera, que termina, aunque no termine, eso es otro nivel. Las rivalidades entre pilotos de la misma escudería tiene que ser... Mira, vosotros lo vais a entender. Hay gente cuando se lo digo que no lo entiende porque a lo mejor no ha tenido la experiencia. Pero cuando tú corres una carrera de karts con tus amigos, aunque tú vayas el último, tú dentro del casco vas a todo lo que puedes. Vas a muerte. Y a lo mejor tu colega te está sacando 5 segundos. Pero tú dentro del casco vas compitiendo y vas a muerte. Estos tíos, el 19 que queda en la carrera, dentro del casco va a muerte. Y su diferencia con el primero, a lo mejor son 7 décimas. Sí, sí. Lo que pasa es que luego hay 20 tíos en medio que a ti te dices, eres el porras. Me vas a perdonar. Uno, Claro. esa persona dentro, Fernando lo dice, de hecho hoy lo ha dicho, dice, no sé, en la rueda de prensa, no suelen mirarnos cuando salimos el 16 y acabamos el 8, porque no te llama la atención. Pero para cada uno de esos tíos, esas 2 horas de carrera son pura competición, que van ahí mordiéndose el labio y van haciéndolo lo mejor que pueden. Y lo mejor que pueden, insisto, es un segundo peor Sí. que el que va primero. Lo que pasa que, claro, pues al final el que gana es el que gana y es el que brilla y es el que tal. Pero decir que cualquiera de ellos, incluso cuando ha habido gente que ha comprado el asiento y eso, hombre, ya ha habido a lo mejor casos que han estado 3 carreras y se han ido porque ya no estaban preparados directamente. Pero es raro que haya gente ahí que no merezca estar ahí, es raro. No te ha respondido muy... No, Se lo soy un tío elegante. De todas formas, creo que viene Sainz la semana que viene, así que se lo preguntaremos a él directamente. Vale, estaría genial. ¿Vale? ¿Qué te sorprende? ¿Te sorprende algo todavía en el mundo del motor? Sí, claro, muchas cosas. Muchas. O sea, me sorprende técnicamente, si nos salimos de las carreras, por ejemplo, me sorprende técnicamente cómo va avanzando el mundo del motor, el mundo del automóvil. Los coches que probábamos hace 10 años a los que probamos ahora tienen muy poco que ver. Y para mí el coche es la mejor máquina del mundo. Siempre lo diré. O sea, me parece que ya no es un tema pasional, es un tema incluso objetivo desde mi punto de vista. Joder, qué frase. Me voy a tomar un poquito de agua. El coche es una reproducción mecánica de nosotros mismos. Si lo piensas, el coche tiene un esqueleto, que es el chasis, tiene un sistema nervioso, que es toda la circuitería, tiene un sistema digestivo, que es todo el tema de los colectores y todo eso, todos los líquidos que van por dentro, tiene un motor, que es un corazón, tiene ojos, tiene...
anatómicamente muy parecido a nosotros. En realidad es una extensión de nosotros. Y yo creo que por eso es algo tan importante para nosotros, porque es amplificar la capacidad de transportarnos, ¿no? Es decir, me subo dentro de esta máquina y esta máquina me lleva. ¿Qué es lo que pasa? Que el coche que hemos conocido hasta ahora incluso cobra vida. Cuando tú giras la llave, empieza a vivir y se deja dominar por ti. Y ahí está luego el arte de conducir, que es otra cosa, que es donde ya entra la competición y podremos estirar ese chicle por otro lado. Pero esa máquina que va funcionando y que tú la notas, la oyes si tose, la oyes si se ahoga y la sientes, está viva mientras que tú estás dentro de ella. Eso es así. Y cuando te bajas, está ahí en tu garaje y dices, hasta mañana, bonito, que es algo muy... Entonces, para mí es una máquina muy especial. Y, por ejemplo, el coche actual no, o el coche que estamos viviendo ahora, el coche eléctrico y todo eso, ha perdido todo ese componente analógico y todo ese componente anatómico. ¿Por qué? Porque se pierde la mecánica, se pierde todo se simplifica, es un motor con una batería y tal, es un electrodoméstico, pues es una frase muy común ahora, ¿no? Decirlo, la lavadora, no sé qué, pero creo que en realidad lo que pasa es que hemos perdido esa parte humana, entendedme con humano, de que se parezca a nosotros. Porque la mayoría de la gente no tiene este punto de vista. La mayoría de la gente tiene su coche para ir al trabajo, arranca el coche, se ha roto, no sé qué. Pero para mí, por ejemplo, yo sí lo veo así. Yo cuando me subo ahí, yo siento que me meto dentro de un ser vivo cuando yo le doy a la llave. Él está vivo, ¿no? Esa complicidad. Sí. Y tengo esa conexión con el coche y lo entiendo como que es una extensión de mí. Y esto es súper friki, me va a decir, madre mía. No, pero es una realidad. Si te puedo defender en este punto, te voy a defender, y creo que Luis y Rubén también van a estar de acuerdo conmigo y mucha gente que nos estará viendo en un futuro. Esto es simple, como el mantenimiento que le haces a tu coche. Cuando ves un bache o un hoyo y lo esquivas, cuando lo llevas hay un carril que está lleno de porquería y tú le decides llevar por un carril que está limpio. O cuando no te quieres pegar al coche de adelante para que no te... Todos esos detalles que uno hace con la conducción, uno hace una conducción... También no hace solo una conducción para cuidar su máquina, también hace una conducción sociable. Tú ves a un camión que se está metiendo, te quitas y le dejas el carril para que se meta o cualquier cosa. Hay gente que trata el entorno, conduce con el entorno. Ese es el buen conductor desde mi punto de vista. El buen conductor es el que conduce teniendo en cuenta que en la carretera no está solo, que hay más personas y que tiene que ceder paso, tiene que ayudar a los demás a que la conducción sea más fluida. Y la persona que tiene una conexión con su vehículo de tal manera que lo puede cuidar y también le puede exigir en cierto momento de la conducción. O sea que ahí es donde viene el momento de agradecimiento de tu coche contigo. De que cuando tú le exiges porque te apetece o porque te lo exige el tráfico, él te responde. Entonces es como un feedback, un win-to-win de la conexión que tenemos cada uno con nuestro coche. Que es como yo te cuido, tú tranquilo, pero cuando te pida, dame. Y ahí es donde tú sientes ese feeling. Pero eso no pasa con ninguna máquina, ¿eh? No. O sea, no te va a pasar con una cámara de fotos, no te va a pasar con ninguna máquina. Y si te das cuenta, todo lo que sean variantes del automóvil, una excavadora es un brazo súper musculoso que podrías levantar una piedra con una mano y tú no podrías hacerlo. O cualquier otro tipo de máquina de este tipo, o sea, relacionada con el automóvil o que es automóvil, por decirlo así. Son extensiones de nosotros que te permite tener más fuerza, ir más rápido o lo que sea. Y eso las hace muy humanas. Y con otras máquinas no pasa eso. Tú en casa estamos rodeados de máquinas, aquí tenemos 1000 máquinas y con ninguna tienes esa conexión tan anatómica como con el coche. Y de hecho has dicho una cosa que yo no le quito ninguna coma a lo que habéis dicho ni tú ni Saúl, o sea, me parece exactamente así. Yo creo que al margen de los coches eléctricos, cada día los coches los sientes menos. Y permíteme que matice esto. Yo soy muy amante de los coches antiguos, me gustan mucho los coches antiguos. Y de hecho, para mí, considerar que el coche lo sientas tú, sientas sobre todo el tacto de dirección, el tacto de la caja de cambios. Mucha gente me dice, Luis, ¿por qué prefieres los manuales a los automáticos? Yo personalmente siempre prefiero un cambio manual, no por nada, porque el feedback que tengo con él, cómo me transmite, cómo sé cómo están los neumáticos, lo que me está haciendo sentir ese embrague. O sea, te hace sentir una serie de cosas que cuando te las están filtrando te están quitando ese vínculo con él. Yo, por ejemplo, hace un tiempo me dejaron un Mazda MX-5, te pongo ejemplo, me dejaron un BMW M5. El M5 me pareció súper rápido, un F10, una máquina maravillosa, un coche que no tenía ninguna sensación de velocidad. Con el MX5 iba a 70 y el tacto del cambio, la dirección, lo dura que iba, cómo traccionaba con el coche, me gustó 1000 veces más que el M5, sinceramente. Yo digo que el sentir ese coche, el sentir lo que te transmite,
es una cosa que cada día nos están quitando poco a poco y es una cosa que deberíamos... Ahora le das al botón y es un microondas. Le mandas a hacer y él hace. Con el mando de un coche ahora le llamas y te viene el coche y te... Es igual con los colores. A mí, por ejemplo, montarme en un coche y arrancarle, beber solo la gasolina, salir con él y decir, uff, sabes si está quemando bien, sabes si está mal de bujía, sabes si está bajo de aceite, sabes cómo sube de temperatura. Son cosas que te hace sentir el coche, o sea, te hace sentir como si estuviese comunicándose contigo. Creo que eso, si me permites, cada día... Sí, no, es así, tal cual. Así que bueno, es un poco... Mira, ahora que me decías de sentir el coche, recuerdo, corrí con uno de los compañeros que teníamos en la revista, con Ignacio, corrimos un rally de clásicos con este hombre, restaura clásicos de todos los niveles, es la leche. O sea, es uno de los mejores restauradores de España. Y tenía un AC que no es un Cobra, no, o sea, luego esa marca ya pasaron por Selby, no sé qué, pero antes, en el año 36, ¿no? Este era en el 36, no me acuerdo del modelo, era del 36, eso estoy seguro. Sí. Un AC del 36. Bueno, un marca de sardinas con ruedas. Y yo iba de copiloto y nació tal. Íbamos completamente analógico, o sea, yo con un crono, con las tablas de regularidad, que es una cosa muy bonita, si os animo a, si no lo habéis probado, a ir siguiendo los tiempos y tal. Y hubo un momento que íbamos bajando una pendiente y el coche empezó a botar, que casi nos saca del coche. O sea, y yo decía, pero Ignacio, ¿qué ha pasado? Se nos han salido las ruedas. Dice, no, dice, es que la inercia del motor, si entra en la misma frecuencia que el bache, entonces el coche empieza a botar porque lo que te va haciendo botar es el propio motor. Claro. El propio movimiento de los pistones. Sí, con el cigüeña imagino, claro, qué locura, No quiero que vuelva a pasar esto, ¿eh? Y dice, pues en estos coches pasa, empezó el coche así, pom, 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 pom. Digo, no, que nos salimos de aquí. Y ya paró y arrancamos, toco, y sin problema. Pero bueno, son ese tipo de sensaciones que desde luego ahora ya todo eso está filtrado, refiltrado y ultrafiltrado. Las direcciones, los frenos, ya ni siquiera pisas si es los cambios, cambias y cambia un robot por ti si es que cambias, porque ya ni siquiera muchos cambian. ¿Has probado algún coche que has dicho, oye, esto no puedo hablar bien de ello? Y te han dicho, oye, tienes que hablar bien. ¿Te ha pasado alguna vez? No me lo han dicho, literal, o sea, explícitamente. Tienes que hablar bien con el cuchillo, ¿no? Sí, decir, es magnífico. No me lo han dicho porque no funciona exactamente así, ¿sabes? O sea, en nuestro mundillo, pues hay muchas formas de decir las cosas. Y tú puedes decir que una cosa es mala o que una cosa es mejorable. Y queda igual de claro para el que lo lee, pero no es igual de ofensivo para la marca o para el que está detrás de eso. Yo qué sé, pues yo he hecho un vídeo de 3 cosas que no me gustan de... ¿Qué era? Un Hyundai o un Kia, no me acuerdo qué coche era. Era un Kia, yo creo. Lo lento que va el maletero. Pim. Y era ahí. Pip, 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 pip. Y la marca nos escribió y nos dijo, oye, no nos gusta esto. Y dice, joder, pues si tampoco he dicho nada malo. Encima lo he hecho así un poco como de humor. De decir, joder, pues qué lento cierra el maletero. Pero es que es verdad que en esa semana que estaba probando el coche, te sacaba un poco de quicio el... Ya, no. Cierra ya, por favor. Y a mí me parece que sea una cosa que digas, no me voy a comprar este coche por esto, pero sí que me parece una cosa que igual que a lo mejor alguna vez dices, pues mira, no lleva puerto USB-C delante. Y dices, vale, pues es un inconveniente, porque llevo toda la semana intentando conectar el teléfono y no puedo conectarlo y me tengo que comprar un adaptador para cambiar el teléfono, no sé qué tal. Es ese tipo de cosas a lo mejor, pero decir, este coche es un drama, menuda castaña y no sé qué. Nunca lo llega a hacer, yo creo que nadie. Yo sigo leyendo revistas, sigo viendo vídeos y todo eso, y puede decir qué cosas tienen los coches en las que deberían mejorar, porque además sabes que todas las marcas llevan ese proceso. O sea, un coche no es un producto terminado. Sí, el que estás probando está terminado, pero en 6 meses, en un año, habrá una evolución que se intenta corregir las cosas. Entonces, también nuestro trabajo como testers es decir, pues esto está bien, no lo toquéis, esto pues lo deberíais tocar. Claro. Y sobre todo que la gente si te lee y luego va y ve el coche, diga, joder, pues este me dijo que los asientos eran grandes y son una mierda. Pues Pierde credibilidad. Claro, pues yo también tengo que decir, yo cojo y yo mido los asientos y digo, pues este asiento mide tal, y yo mido 1,90 y en este asiento voy mal. Yo, por ejemplo, con los volantes de Peugeot, con el e-Config, yo en el sitio en el que tengo que poner el volante para ir en mi posición, yo no voy cómodo, porque me da en las piernas, porque tengo que llevarlo bajo para que todo el cuadro quede por encima y yo tengo las piernas bastante largas y suelo ir
no muy cerca, pero tiendo a ir más cerca que tengo un colega que mide 2 metros que llevaba el asiento así. Conducía así, atrás del todo, y yo no puedo ir tan lejos, yo necesito ir más cerca del volante. Y en esa posición, a mí ese volante me resulta incómodo. Ahora acabo de sacar un tema igual. Polémica con los volantes. Yo, por ejemplo, soy muy crítico con algunos volantes, en el sentido de que yo soy clásico. Volante redondo, con buen agarre, que tú tengas un buen feeling con él. Los volantes de Peugeot, como acabas de decir, los veo muy pequeños, están muy bien, pero no te dan al juego de manos. No es una cosa tampoco que te invite a poder conducir de una forma de decir, lo veo intuitivo. A mí me parece que es un poco extraño. ¿Qué opinas tú de eso? A mí no me gustan. O sea, yo os lo digo, es que no me resultan cómodos. A mí tampoco. No me resultan cómodos. Lo peor de ese volante es que no ves como no lo Claro. ajustes, no ves el cuadro. Exacto, tío. Y No. como es un poco alto y tienes que mirar por encima, tienes que ir viendo así porque dices, no veo nada. Tienes O sea, que poner el volante donde veas el cuadro, no donde tú quieras. A mí no me resultan cómodos. Y luego me parecen un poco pequeños, aunque luego es verdad que cuando ya llevas unos días te acostumbras y tal. Pero igual que me pasa a mí eso, por mi forma de sentarme y por mi tal, conozco gente que va encantado de la vida con ese volante y que Gente más pequeña. y que le resultan súper cómodos y que dicen, es que voy aquí encajado, la postura de esta es perfecta, no sé qué. Y luego está lo contrario también, Pues que a hay mí no. Volvos que tienen volante de camión también. Sí, dices tú. Sí, típico. Es un compacto y lleva un volante así. Ahí hay una cosa, con BMW siempre pasa que cuando coges, tienen el aro así de gordo. El aro de los BMW es gordísimo. Y la primera esta es como, joder, macho, no puedo ni cogerlo. No puedes pegarlo de todo. Pero luego son volantes de la leche, o sea que no tiene nada que ver con eso. Pero la sensación siempre es algo como muy característico de la marca, que el volante, por lo menos desde unos años a esta parte, Sí, a lo mejor el M5 que cogiste tú no era así, pero por lo menos en los últimos 10-15 años siempre tienen... Los volantes más gordos que yo he cogido suelen ser los suyos, siempre. Hablar un poco sobre la C15 y tal. Pero sí que es que me da gracia porque ¿Qué es eso? ¿Qué es una C15? ¿Qué es eso? una cita en C15. No sé lo que es eso. No sé. Una cita en C15. No sé, hay una mesa que... Mi abuelo tuvo Es- una. Os digo una Tengo cosa, idea. es probablemente el único coche, y esto no es una frase hecha, igual es una realidad, que el día que lo veáis en una rúa, preocuparos porque algo estará pasando. O sea, Tengo una foto de uno, ¿eh? una C15 de rúa. Una foto de una C15 en una grúa. Eso es muy- Pero tienes una foto de tu cara preocupado por eso. Así de decir, ¿qué te pasa a ti con las C15? ¿Qué es esa cosa que tienes con las C15? Pues a ver, año 2022 me parece que es. Ese año nosotros en la empresa empezamos a viajar mucho, porque empezamos con muchos proyectos que íbamos mucho por carretera. Y fue una cosa como... Me empezó a dar en la llamar la atención que veía muchas C15s. Y digo, joder, otra C15, otra. Y yo no se lo decía a nadie, simplemente lo iba viendo y lo iba procesando, iba conduciendo, pues otra por aquí, otra por ahí, no sé qué. Y llegó un momento que dije, no hay ningún coche de estos años, o sea, con esta edad o de esta generación, que tenga tantas unidades justo funcionando. Estoy seguro. Y además, no son coches que se hayan cuidado precisamente para que lleguen ahora. Se han metido en el campo y todo. Pasa lo que Son está. coches que están trabajando, el 100% de ellos están trabajando, menos el de Javito Rivas, que seguramente lo tenga como oro en Y paño. los de C15eros también. Eso es. Entonces, menos esos dos ejemplos, todas las demás están trabajando como el primer día. Y entonces dije, voy a hacer un hilo en Twitter que sea una C15 cada día. Y le voy a hacer una foto a cada C15 que vea. Pues eso empezó como una tontería. Empecé, todos los días ponía una foto. Había días que no me cruzaba una, pero a lo mejor había días que me cruzaba 4. Entonces hacía No, 4 no. fotos y tenía para 4 días. Y fui haciéndolo, se empezó a mover un poco. Y entonces llegó un momento en el que toda la peña me mandaba C15s. Alguno por aquí que hay ahí al otro lado de las cámaras. Y se convirtió en una cosa como que era ya, me mandaban, estoy en mi pueblo, estoy de vacaciones, estoy en Francia, estoy en no sé dónde, toma la C15, no sé qué. Y entonces empecé a publicarla de todo el mundo, porque yo además, es una cosa que siempre intento, que cualquiera que me escriba por redes o lo que sea, yo intento contestarle a todo el mundo, porque si alguien ha perdido 5 segundos de su tiempo en decirme que un like, pues yo tengo que perder 5 en dar las gracias. Tampoco tengo 100 millones de seguidores. Entonces, empecé a hacer eso. Y lo estuve haciendo durante 2 años seguidos. Qué bueno. Todos los días, o prácticamente todos los días, a lo mejor había algún día que se me escapaba, pero casi todos los días ponía una foto de una C15. Y era increíble, y sigue siendo increíble, y me siguen mandando todavía y yo las sigo viendo. Y cerré el hilo al final, me compré una maqueta que me costó casi 200 pavos. Una maqueta así, de escala 1:10. Tiene una Guapa, C15 maravillosa. ¿Qué color? Está Blanca. Como Full está black. impecable. Y dije, no me voy a comprar una de verdad, porque tuve una de un
del padre de un amigo que me la ofreció, pero luego es que dije, no, es que no sé qué hago con ella, porque yo solo tengo una plaza de garaje, no tengo sitio, ya muevo poco mi coche, porque ando con los coches de prueba y ya mi coche o me lo llevo de viaje o no me muevo. Y tener otro coche más allí parado era como que no quería. Y menos si era una C15. Así que de momento no la tengo. De momento digo porque no descarto que algún día me dé la calentada y me compre una. Claro. Y ya está. Pero eso fue la historieta de las C15. Entonces fue muy divertido. La verdad que el tiempo que está haciendo, y todavía les digo que sigue gente mandándomelo cuando cerré el hilo. ¿Pero qué dices, tío? Esto es cultura de Twitter, no sé qué. Que bueno, hasta aquí, las C15. Que se toque. Qué responsabilidad. Es curioso porque ya te digo, yo recuerdo un día además que hace años me dio por pensar lo mismo que tú, porque recuerdo que iba a ver a casa de una novia que tenía y por el camino me adelantó una C15, pero que por la matrícula sea del 90-91. Dijo, qué curioso, del 90-91 y está bien, entre comillas. Y cuando estaba llegando a su casa me crucé con otra con matrícula D. Y dije, uy, qué raro, claro. Si es que estuvieron hasta el 2006 fabricándose. Entonces, claro, tienes un montón de unidades ¿Y que por qué no la venden ahora? Porque exactamente, porque no han tenido que dejar de vender. Se si no- vendieron 1.800.000 unidades, 800 y pico mil unidades se fabricaron desde el año 84 hasta 2002 o 2006 o estuvo. 2006 o algo así. Eso es. Y yo de ese 1.800.000 yo creo que debe haber un millón Claro. todavía funcionando porque es que Y a mí- es increíble las que hay. Y a mí, José, lo que me alucina es que tú fíjate que es de esas cosas que hace Citroën, que Citroën es la marca que ha hecho los conceptos de coches más raros que puedas imaginarte y hacen un coche que medianamente es normal y resulta que es el coche que más venden, ¿sabes? Entonces es como hacer el contrario de vuestra filosofía, que seguro que no va a funcionar, pues todo lo contrario. Muy De loco. hecho, el eslogan es lo carga todo. Sí, se lo carga todo. ¿eh? Se Mi lo récord carga. fueron 16 en un día, en un viaje desde Madrid a Málaga, que íbamos a trabajar a Málaga, y en ese viaje fue cuando le hice la foto a la de la grúa, porque era increíble. Era como, íbamos en una furgo, íbamos varios, y era como, mira, una por allí, otra por allí, otra por allí, otra por allí. Y es que en el viaje, pues si duró 5 horas o las que durase, bueno. 16, o sea, era, no puede ser más. Era eso y los camiones del Mosca. Como el motor de como el motor del GTA cuando te subes a un coche y aparecen todos Sí, igual. todos igual. Es como cuando te compras un coche y aparece por Claro, tal cual. claro. Tal cual, tal cual. Bueno, pues vamos a terminar con un pequeño minijuego de preguntas rápidas, ¿vale? ¿Circuito favorito? Circuito favorito. El que más me ha impresionado de los que he estado es Spa-Francorchamps. ¿Carrera inolvidable? Carrera inolvidable, Gran Premio de Valencia, de Europa, en Valencia 2012, que estuve allí. Un Viendo la última victoria de Alonso, bueno, la penúltima. ¿Un piloto histórico? Piloto histórico, a mí siempre me ha encantado James Hunt, porque ese sí que salía antes de la vida real. Sí. ¿Y uno actual? Y uno actual, yo me quedo con Fernando, no por ser, sino porque se ha convertido en un auténtico piloto de todas las cosas, y a mí gente que se atreva, igual que lo es, también siempre me ha parecido, o sea, gente que corra Le Mans, que corra rally, que corra no sé qué, es como el espíritu de Michel Vaillant, ¿no? Es que siempre tengo esta de decir, a mí me gusta esta gente que suba en lo que se sube y que se atreve con Vale. estos retos. Y ya nos está solamente a ganar de Apris de la triple corona. O sea, es la única persona que lo va a poder conseguir en nuestra generación. De momento no sabemos si volverá a Indianapolis, pero ojalá y lo haga. Ojalá, ojalá. ¿Y coche de ensueño? Coche de ensueño, un M5 de 39. Muy buen coche. Sé quién tuvo uno, ¿eh? Sí, yo también. Pero, Era en coche. pues nada, Alonso y Hunt. Pues yo hubiera dicho los dos igual. Sí. Ahí Filosofías está. completamente diferentes, pero dos pilotazos a la vez. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Encantado de haberte tenido aquí y esperemos verte pronto. Yo seguro que os veo a vosotros. O sea, mucha suerte y que mola mucho lo que hacéis, esto, los eventos, todo. O sea, que estoy seguro de que la vais a liar bien. Y tú también. Ya sabes que aquí estás en tu casa. Pues Muchas nada, gracias. gracias a vosotros. Muchas gracias, José. Venga. Bueno, pues ya hemos terminado la entrevista con José. ¿Qué hacemos? ¿Os apetece Hablar ver un poquito de más noticias y cositas y tal? Sí. Da una vuelta. ¿Vamos al box o qué? Eso, da una vuelta al mundo del motor que esta semana, a ver, está bastante intensa. O sea, que parece que. Bueno, yo no sé si era esta semana o no. Hemos recopilado por ahí un par de cosillas. ¿Las hablamos o qué? Vale. Vamos a comentarla. ¿Os queda cuerda o no? Nos Venga. queda fuera para rato. Pues vamos. Bueno, chicos, pues vamos a hablar un poquito de las noticias del motor. Hay una noticia que te va a gustar mucho. Voy a empezar por ella, de hecho. De hecho, empieza por ella. Creo que la gente lo escuche también. BYD destrona Bugatti. El nuevo coche más rápido del mundo es chino. Además, ha sido una proeza. Espera. impresionante. Casi 500 kilómetros por hora.
496. Y es eléctrico. Sí, sí. Es eléctrico. Insisto, un todo de sensaciones, sin duda. Quizás uno de los mejores coches que podéis probar. Sí, bueno, te pones de 0 a 100 en lo que tengas que poner, pero no lo sientes, no Claro. lo escuchas. ¿Cómo se llama el coche? No sé cómo se llamaba. No tengo, Yang Wang. no tengo tan buen recuerdo, la verdad. Pero sí que es cierto que voy a decir lo siguiente. Esto es como uno de Nuestros hijos lo tendrán en el póster de su No, pero- encima de su cama. Esperemos que no, pero lo que sí que es verdad que esto es como el horno de leña y el microondas. Pues ese sería claramente el microondas. Sí, ¿en qué quedan mejor las pizzas? ¿Y cuál es más rápido en hacerlas? Literal. Sinceramente. Eso, Luis, perdona que te interrumpa. La estética es una copia literal. El frontal es de un McLaren y el culo de un Lamborghini. ¿Os acordáis de Lycan? Me recuerda un poco al Lycan en el coche, lo que es la estética. Es un coche de hace unos años, un supercar igual. Pero lo que sí que es cierto que yo creo que no están concibiendo las compañías de coches eléctricos un poco lo que busca la gente cuando buscas un coche deportivo. Un coche deportivo es un coche que al margen de cómo se ve estéticamente, quieres sensaciones, quieres sentirle, quieres... Pero esto ha sido el récord de velocidad y ya está, y punto, ya está, es que no hay más. O Y sea, esperemos pues que oye, que sí, ojalá les dure muchos años y todo el mundo lo recuerde por ser, como digo, ser quizás el electrodoméstico más rápido que... y fuera, hay punto, y ya está. Si es que hay que tomárselo como tal. Sí, Obviamente no vamos a cambiarlo por un GT3 o por No, un por mucho más lento que sea. Aventador. El equipo de Pitlane yo creo que deberíamos de hacer un llamamiento a los del motor de combustión a ver si superan a estos tíos. Sí, que se pongan las pilas. A ver, Bueno, las pilas no. No. A ver, la cosa es, Saúl, que es hacer lo que Venga, puede hacer, solamente que por la normativa de emisiones que tenemos y las que vendrán próximamente, jamás volveremos a ver un récord así de un coche de combustión. Ojalá me equivoque y dentro de X años una compañía se atreva a hacer esto con un coche de combustión y diga BYD, Bueno, adiós. o hayan llegado a lo que quieren llegar con el proyecto que están haciendo y ya empiezan a dejar un No, poquito. pero es verdad, al final sin electrificar va a ser complicado. Sí, no, yo al margen de lo que he dicho y tal, que Va a ser parezco un poco hater de los coches eléctricos, sí que es cierto que lo considero una proeza, lo considero que, oye, es una evolución muy drástica dentro del mundo de la concesión de los coches deportivos, de que un coche eléctrico de una compañía china ya pueda batir a los europeos, con una forma encima tan, digamos, tan ruidosa como es en este caso, y no sea por el coche. Nos has dejado frío, tío, con todo lo que nos has contado arriba. Pero, Y ahora nos pero- cuentas que. pero, sinceramente, por muy rápido que sea, por mucho récord que tenga, jamás me lo compraría. ¿Qué puedo decir? Jamás. Siguiente noticia en Box. Se ha venido abajo, ¿eh? Se ha venido Sí. abajo. Pero bueno, venga, va, te dejamos. Verstappen gana su primera carrera en NUR. ¿Qué os parece? Pues eso sí que es una proeza. Eso es una proeza. Porque Ha dicho que tiene muchas ganas de las 24 horas. ese tío puede hacer lo que quiera, ¿vale? Pero lo que me ha sorprendido a mí ha sido la capacidad que ha tenido él de sacarse la licencia a la vez que estaba compitiendo en la Fórmula 1 y de intentar un poco esconder lo que viene siendo su identidad a la hora de hacerlo para no tener problemas con la FIA. Porque ya luego a toro pasado ya se puede hacer lo que... Bueno, ya. Pero mejor pedir perdón que pedir permiso, dice la frase, ¿no? Total, total. Y lo que mejor de todo es que encima el equipo es suyo, el GT3 es suyo y saliendo de cero ha conseguido ganar la carrera en Nürburgring Life. O sea, me parece algo admirable. Correcto. Otro admirable, Marc Márquez, Sí, sí. campeón del mundo. Muy bueno, muy bueno. Otro más. Después de tantos campeonatos que nos han quitado, tenemos otro más. Como tiene que ser. Y además, aparte de ser un orgullo español, que para todos lo es, a mí me parece a lo personal que es un tío muy risueño, que se lo merece y que ha luchado en contra de algo que es muy duro, que es una lesión, una rotura, una lesión de un hombro, que es una rehabilitación muy complicada y al nivel en el que él está compitiendo, que es la élite del motociclismo, es muy exigente. Un Yo- carisma espectacular. Yo creo que hemos hablado de dos personas que actualmente son lo mejor en cada competición. Efectivamente. Tanto Max Verstappen como en este caso Marc Márquez es lo mejor. ¿Dónde llegará, no? ¿Dónde? No sé cuántos mundiales va a poder ganar, pero lo que está claro es que si sigue en esta línea, el siguiente va a ser suyo también. Seguramente. Y tal. Vamos a ver, ¿no? Al final, no sé, pero yo creo que sería bonito que se pusiera con 12 o 13 mundiales. Sería una pasada. Sería además una proeza para lo que es el motociclismo español y ojalá tengamos esa oportunidad de verlo en vivo. Será una pasada. Muy bien. Carlos Sainz logra lo que solo Alain Prost hizo antes que él. ¿Qué es lo que Impresionante. hizo Alan Prost ¿Qué antes es, que- qué es lo que ha hecho? Pues ganar en 3 escuderías diferentes y encima hacerlo de ese modo, como lo ha hecho él. O sea, quiero decir, normalmente le hace falta, bueno, no ganar como tal, Sí, pero pero el podio. te corrijo. Pero no en 3 escuderías diferentes, porque eso lo han hecho en De grande. Eso es. Esa es la clave de la noticia, yo creo. O sea, no lo ha hecho en cualquier, porque hay pilotos que han subido al podio en 3 categorías, en 3 Sí, 3 coches diferentes, escuderías pero diferentes.
pero con Ferrari, McLaren y Williams, que son las 3 marcas Ferrari. históricas de la Fórmula 1. A ver si me permitís también Mercedes, hay que decirlo. Pero sería la cuarta, claramente. Bueno, otro punto a favor de los pilotos españoles, ¿no? Total. Es una pasada, ¿eh? Sí, como podemos estar hablando ahora, quizás la generación de pilotos que tenemos ahora son una de las mejores del mundo, sinceramente, perdón, del mundo de la historia. Ahora mismo. Sí, Bien, tanto, esa es buena. considera que ahora mismo tienes en Fórmula 1 a personas como son Fernando Alonso, que evidentemente es alguien que tenemos que hablar cuando hablamos de automovilismo en España. Tenemos a gente como Max Verstappen, que es posiblemente el mejor piloto que ya tenemos en estos últimos 20 Sí, pero años. los españoles no están ganando Fórmula 1 hoy. No, claro que no, claro que no. Por diferentes motivos. También es muy importante en la Fórmula 1 y, bueno, en cualquier deporte, con quién te estás jugando los cuartos. Justo, O sea, no es lo mismo ganar a Valentino Rossi, justo. como pudo hacer Jorge Lorenzo en su día y tal. No es lo mismo ganar a Valentino Rossi que ganar. No estoy quitándole mérito a nadie, Por supuesto. pero no es lo mismo. Es verdad que ha habido un valle ahí un poco en MotoGP, yo creo, desde que se han retirado sí. y Jorge también. Y en la Fórmula 1 pasa un poco igual. Claro, Sí. que es más complicado. El Mundial de Fórmula 1 los dos mundiales de Fórmula 1 de Alonso, en su época, Con Michael y Peña muy tochas. claro. O que ganara ahora un mundial Carlos Sainz. Contar que la Y competición... a Verstappen también. Sí, claro. Ganar a los de McLaren, que también. Es importante el rival con el que te la estás jugando. Contar que las competiciones grandes se basan en ciclos de 5 años. O sea, eso es una forma que es así. Hamilton ha tenido esta etapa muy buena con Mercedes, la tuvo Michael Schumacher con la evolución de Ferrari junto con la infraestructura que creó el equipo, con gente dentro de ella como Luca Montechémolo, Jan Todt, un escudero innegable que es Rubens Barrichello. O sea, todas esas evoluciones va por etapas, pero ahora quizás tenemos esta época de stand-by en la Fórmula 1 hablando en concreto, en la que tienes un coche como el McLaren, que es un coche altísimamente competitivo, un piloto de top nivel mundial, que es Max Verstappen, una escudería como Ferrari con ganas de títulos, con 2 pilotos que son auténticos titanes, que son Lewis Hamilton, que evidentemente no se le van a dar, y Charles Leclerc, y luego está gente como Carlos Sainz, que tiene todavía proezas dentro de este mundo tan difícilmente, como digo yo, estructurable, porque estamos hablando de que ahora mismo posiblemente tengamos una de las mejores parrillas en cuanto a lo que es concepción de coches. Y te digo que a lo mejor el mundial de este año tiene más valor que algunos otros mundiales. Yo creo que el año que viene, porque los coches van a ser diferentes, va a haber un reinicio dentro de la competición y puede ser muy Puede interesante. estar más equilibrada la. Sí, ojalá llegue la 33. A todos nos encantaría que ¿Va a pues, llegar este año? Yo creo que no. pero yo creo que no, sinceramente, no quiero ser poco... Ya, bueno, se tiene que dar muchos factores para Pero que el año que viene ojalá llegue la 33 gane. y ojalá Sainz esté luchando por estar en el top 3, que sería algo magnífico con Williams. Pero es buena carne de gallina y todo. Sí. Verdad. Bueno. Y una última. No sé si has visto, seguro que se la habéis visto, el Lamborghini Diablo más caro de la historia, que promete romper récord en la próxima subasta donde se van a subastar. Creo que sale en Sotheby's, 600.000 euros o algo así. Eso es. Un coche de que solamente hay 10, que fue un encargo de, pues en este caso seguramente estemos viendo imagen del coche, exacto, de un distribuidor suizo. Y es un coche que va a ser posiblemente el Lamborghini Diablo más caro de todos los que han sacado. A mí personalmente el Diablo no es quizás el Lamborghini que más me guste, pero una edición que me encanta, que en este caso es el Diablo, el 30 aniversario, me parece un coche precioso por donde se le mire. Y considero que ese Lamborghini vaya a batir el récord de unidades como ese es algo muy interesante. Sí, y además teniendo en cuenta que ya empieza la subasta por encima de $500.000 de euros, es que no sabemos dónde vayamos a llegar. Sí, Subasta, porque también teniendo en cuenta que es una unidad solo de 10, Irán ahí 3 o 4 calentados con mucho dinero. Claro, porque hay que ser calentados y tener dinero. Sí, es así. toman las dos cosas unidas. Es así, pero sí, la verdad es que posiblemente estemos, como digo ya, ante uno de los coches más caros. Una apuesta, ¿en cuánto va a quedar? yo creo que 1.200.000. Yo creo que va a rondar los 2 millones. Bueno, pues muy fácil, me la habéis puesto. 1.500, ya está. Bueno, Ya veremos quién gana. hacemos una pequeña... Paga la cena, la próxima cena que vayamos, donde sea. No, vamos a poner un lugar aquí delante de todo el mundo. Muy bien, pues ¿algo más que queréis contar? Bueno, se corta un poco con lo de Lamborghini, a lo mejor queréis contar algo más. Para nada. De hecho, yo creo Yo que... creo que va a estar chula. Va a estar chula estas cosas. ¿Qué tal? ¿De Eurocrew? Mira, pues Bueno, yo también estuve. El hay único que estuvo fue gente Luis. que me dijo que, bueno, te lo comento, Luz, tú que no estuviste, pero hay gente que dijo que lo pasó un poco mal y es verdad que Jarama es un circuito que no dispone apenas de sombra y es un poco complicado un día de calor, pero luego a nivel ambiental, a nivel automovilístico, de los coches que había, el rollo que tenía la gente, a mí me pareció un evento súper top
Y el tema de los Hot Wheels, te hubiera encantado los Sí, Hot Wheels, sí, porque eres coleccionista. Y ahí habían cositas que te hubieran molado bastante. Que entrevistamos también a un padre con su hijo que habían conseguido un Countach de la última, el restyling del Countach, ¿no? La última versión. Ujú. El 25 aniversario. Eso es, el 25 aniversario. Muy agradecido con todos los chicos que entrevistamos. Y bueno, la verdad es que a mí se me pasó rápido. Estuvimos con la gente de Balleros, que creo Con que hay Martín, que entrevista de él. sí, tenemos una entrevista con Martín y con Pablo López. O sea, desde aquí os mandamos un besito y un abrazo, que os queremos un montón, ya lo sabéis. Autotapicerías, también estuvimos con ellos hablando. ¿Correcto? Estuvimos, que hemos tenido la suerte de llevar algún coche allí, la verdad es que son unos profesionales. Marco, el del Corvette. Qué gran tío, ¿eh? Sí. Yo le seguía por redes sociales y la verdad es que me sorprendió mucho. Muy cercano. Muy buen tío. Encima tienen ahora una empresa de homologaciones que están abriendo y súper majo. Un saludo desde aquí para ellos, que nos trataron súper bien. Muy bien, muy cercano. Nos explicó en qué consistía su business y cuáles son los proyectos que él tenía, que eran hacer posible, pues eso, que tú tienes un proyecto y quieres llevarlo por la calle, no pasa nada, él te ayuda a hacer la homologación. También estuvimos hablando con Fonsi de Japan Driven Experience y sus compañeros, que son un pedazo de pan. También son súper amables, súper simpáticos, nos hicieron pasar un buen rato allí. Y estuvimos hablando con pilotos también, que no nos dio tiempo también a entrevistar, pilotos muy conocidos de las tandas y del mundo del motor, que son chicos que, bueno, pues eso se lo gestionan ellos, se lo costean ellos. Y uno de ellos fue Sergio Vivanco, que ya nos conocía y a mí me hizo especial ilusión que gente de este grupo de amigos, que se conocen todos ellos y que suelen frecuentar los circuitos, ya nos conozcan y que estén viendo nuestro contenido de Pilden, porque bueno, para nosotros significa mucho. Y al final la gente es la base del proyecto y que sigamos creciendo es gracias también en parte a ellos. Así que nada, pues ese es un poquito el Mucho resumen. GT3 RS, Sí, algún GTR, sí. Y BMW SM también, que yo encantado. A mí lo que es SM. BMW me encanta. Me faltó algún Mercedes también para agradarte un poco. Un GT te mandé, ¿no? Sí, porque Sí, había uno, pero tiene que haber más. Un Mustang rustiendo a tope. que era un Sí, Musa estoy muy 16, no, contento, 17. Sí, no sé exactamente qué año era, Había pero cositas, había muchas. había, sí, la verdad es que está bien. Ya, pues eso, el equipo de Pro os van a ir poniendo las imágenes y vais a ver que... Sí, ahora lo dejaremos a continuación también. Suscribiros en nuestras redes, Pilden Oficial. Y nada, chicos, Un placer ¿algo más? compartir con vosotros, como siempre. Pues Bueno. nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chicos.